Well, I'm going to Louisiana, baby behind the song. ¿Qué ondita, mis pupilos del caos? Les doy la bienvenida a Las Carencitas Descalzas. Así es, el podcast más chévere donde nos encanta echar el chismecito sabrosón sobre lo más chingón que esta vida nos ha regalado. Efectivamente, la música. Porque saben, aquí no venimos a educar a nadie, aunque quizá se nos salga un poquito hacerlo. Pero antes de arrancar, les tengo un aviso importante. Hoy tendrán que conformarse únicamente conmigo. Ajá, con Nina. Porque la estimadísima Cali se encuentra un poquito indispuesta. Muy probablemente le haya caído mal alguna idea brillante que surgió para este podcast. Ya saben cómo es esto. Así que pónganse cómodos y aguanten este monólogo cargado de jiribilla y un poquito de sarcasmo. Lo sé, quizá puedan pensar, ¡ay, qué vieja tan mamona! Pero, ¿qué creen? Así es el show, bandita. Y también parte de mi personalidad. Y bueno, ya que estamos hablando de mamones y tóxicos, no podemos dejar de mencionar al rey del mal humor, el monarca del sarcasmo y por supuesto el dueño de un piano más sexy que tus selfies con filtro. El glorioso Hugh freaking Laurie. Ese maestrazo del mal humor que nos dio el placer culpable de amar a un doctor que estaría en la cárcel por conducta inapropiada en cualquier otro mundo. Pero, que por si fuera poco, también se avienta unas buenas piezas de blues como si su alma hubiera nacido en un bar de Nueva Orleans. Piénsale un poquito. ¿Qué tipo de mente retorcida tendrías que tener para ser actor, músico, cantante, pianista y muy probablemente hasta también sepas cocinar el mejor risotto del mundo? Creo que no sería justo. ¿Saben? Me hace sentir profundamente mediocre, pero eso sí, aquí estoy para contártelo como si no me doliera. Sí, claro, ¿cómo no? Y pues les cuento, en este monólogo haremos una disección muy poco ética, muy al estilo particular de Dr. House, sobre la grandeza y el descaro musical de este señorón que nació para hacernos sentir todo, absolutamente todo, a flor de piel. Levanten esa chelita, su vasito de whisky o, conociéndolos, su jarrito de atole. ¿No se crean, bandita? Mejor, arranquemos de una vez con esto. Este episodio es traído a ustedes por Gorritos de Terapia Laureana. ¿Cansado de que tus lunes se sientan como si estuvieras atrapado en un episodio eterno de Dr. House? Usa un gorrito y deja que Hugh Laurie susurre sarcasmos motivacionales, mientras reconstruyes tu vida al ritmo de un piano alucinante. Disponible en colores, blues del alma y whisky derramado. Porque si ya estás perdido, al menos hazlo con estilo. Y después de este genial patrocinio, iniciemos metiéndole el bisturí a los orígenes de este hombre. Si se hacen la pregunta del $1,000,000 sobre quién diablos es Hugh Laurie y de dónde salió, pues déjenme decirles que no apareció de la nada como el doctor malhumorado en bata y mucho menos fue enviado por los dioses del blues para torturarnos con su talento absurdo. Aunque, para serles honesta, lo estoy dudando. Y por si no lo sabían, él nació por ahí del mes de junio de 1959, del otro lado del charco, allá en Oxford, Inglaterra. Ajá, Oxford, la ciudad más fresa del Reino Unido. Y como era de esperarse de un niño oxfordiano, su vida empezó siendo más británica que tomar el té con la reina Isabelita. Y pues bueno, su papi fue un campeón olímpico de remo, lo cual explica el que haya intentado seguir sus pasos, pero desgraciadamente digamos que el perro destino lo llevó más por el camino del sarcasmo que por el de los remos de un bote. Gracias, Chuchito Santo, por eso. Pero aquí viene lo sabrosón. Él no siempre fue este símbolo del sarcasmo que ahora amamos. De hecho, empezó super geek estudiando en Eton y luego en Cambridge. Porque aparentemente no podía conformarse con ser normalito y ya. ¡No! Resulta que en Cambridge fue donde se unió a los Footlikes. Ya saben, ese grupo de comedia donde todo nerd británico con sentido del humor quería estar. Ahí conoció a Stephen Fry, su compadre, su bromance, el Watson de este Sherlock del sarcasmo. Y juntos escribieron y actuaron en un programa llamado A Bit of Fry and Laurie, que básicamente era un desfile de sketches británicos cargados de humor seco e ingenio filosón. Algo así como el Radioactivo 98.5, pero de los años 80, y eso sí, con menos groserías. Pero esperen, porque es aquí cuando se pone un poco rara la cosa. Hugh
que parecía tener toda una carrera asegurada como comediante, simplemente decide cruzar el charco y ¡bang! Y lo tenemos por allá, en los Estados Unidos, destrozando vidas como el doctor más insubordinado de la televisión. Ajá, el famosísimo Dr. House. Así mero, de servir chistes secos en Inglaterra, se aventuró al sueño americano, pero a lo bestia. Tal como lo conocemos, con una cojera falsa, un bicodín en la mano y un nivel de cinismo que te hacía querer reír y llorar al mismo tiempo. Y bueno, mientras todos estábamos ocupados viendo cómo destrozaba pacientes con frases irónicas, en sus ratos libres seguía tocando el piano como si nada. Porque claro, si ya eres buen actor, guapo y sarcástico, ¿por qué no añadir a tu currículum ser un virtuoso del blues? ¿Qué puede pasar? Así que, con una banda bajo el brazo y un álbum como solista, básicamente nos escupió a la cara a todos los que nos quejamos de ser el todólogo en una oficina godín. Y bueno, se pudo haber quedado cómodamente en su papel de señor británico estirado, bebiendo té con su Grammy imaginario, pero no. Este hombre decidió que su carrera actoral y su humor desquiciado no eran suficientes. Ha de haber pensado, falta algo, ahí les va esto, y ¡boom! Nos dejó caer su faceta musical. Porque eso sí, no estamos hablando de un músico de karaoke, bandita. Hugh es de esos que respiran blues como si hubiera nacido en un bar de mala muerte después de una noche de whisky barato y decisiones cuestionables. Déjenme les cuento, este hombre ama tanto el blues que decidió no hacer algo como el clásico ¡ay! Voy a grabar una canción para mis fans. No. Él sacó un álbum completito. Así mero. Su álbum debut, Let 'Em Talk, es una carta de amor al blues. Tan puro, profundo y con esa vibra nostálgica que solo los músicos que lo sienten pueden transmitir. Y aquí viene lo mejor. Es bueno. Maldita sea, es jodidamente bueno. Suena a alguien que lleva toda su vida tocando en lugares clandestinos mientras sueña con salir de gira con su banda en un autobús destartalado. Excepto que este señor ya era millonario antes de sacar una rolita. Y ya que estamos con Let 'Em Talk, déjenme decirles que este discazo nos da un recorrido por los rincones más sabrosos del blues. Aquí, este señor se avienta sus propias versiones de leyendas como Lead Belly y el grandioso Ray Charles. Pero ¿saben qué? Tiene el descaro de acompañarse de músicos de primer nivel e invitar a artistas legendarios a colaborar. Porque si vas a hacer algo, lo haces bien o mejor, no hagas ni madres. Es como si tomara la frase, hazlo como Dios manda y simplemente la evolucionara a otro nivel. Pero ahí no termina ese descaro, porque no solo canta, el cabrón toca el piano como si Scott Joplin le hubiese dado clases en otra vida. Su forma de interpretar va desde un blues desgarrador hasta un boogie-woogie con esa vibra de acabo de salir de un bar de Mississippi y la vida me pateó en el alma, pero aún así voy a seguir bailando. Así, ni más ni menos. Pero lo mejor de todo es que no es para nada pretencioso. En cada entrevista, Laurie admite que se siente como si fuera un impostor en el mundo del blues. ¿Se preguntarán por qué? Bueno, porque es británico y blanco como la nieve. Pero ¿saben qué? Igual se rifa bien chingón. De hecho, es precisamente esa honestidad lo que hace que su música no suene forzada, ni como un capricho de un actor jugando a ser músico. Todo lo contrario, suena como alguien que realmente respira, siente y venera este bellísimo género. Prácticamente su lado musical es una sorpresa brutal que te hace cuestionarte. ¿Qué carajos estoy haciendo mal? Así es. Porque mientras tú intentas descifrar cómo tocar la cucaracha en una guitarra, él está lanzando discos, llenando teatros y haciendo que el blues cobre vida en plena era del jodido reggaetón. ¡Yugh! ¡Guácala! Y hablando de mejores cosas, su discografía no solo es deliciosa, también tiene ese toque de tragedia bluesera que te sacude hasta lo más profundo. Como si te hubieras pasado 3 whiskies de más en un bar de mala muerte. Yo con mis bares de mala muerte, ¿eh? Aventémonos mejor una sobredosis de melancolía con mucho ritmo.
Empecemos con una joyita de su disco Let 'Em Talk, You Don't Know My Mind. Préstale atención a esta rolita porque desde el primer acorde sientes como si te hubieras perdido en un bar de Nueva Orleans a las 2 de la mañana, con un vaso de whisky en una mano y un existencialismo barato rondando por tu cabeza. Aquí el piano suena desgarrado y además el señor canta como si hubiera acabado de pelear con su pareja y haya resultado siendo el ganador. Pero de igual manera terminó sintiéndose como una mierda y con la tristeza llamando a su puerta. Es doloroso, pero delicioso. Como cuando sabes que entrarle unos buenos taquirris va a romper tu vida fitness, pero te vale madre. Walking down the levee with my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more, baby. Y seguimos con las joyitas. Let 'Em Talk, la rolita que justo le da nombre al disco. ¿Qué les puedo decir de esta canción? Todos adoramos la frase, sí, hago lo que quiero y... un clásico en la vida adulta. Pero bueno, aquí el piano es suave, como una caricia cargada de sarcasmo. Y su voz se escucha como si te estuviera susurrando. Vamos, habla de mí, mientras aquí yo sigo tocando mis canciones. Te contagias sí o sí de ese nivel de calma y relajación con la que canta. Eso sí, compruébenlo ustedes mismos. Let them whisper, for they know now. ¿Qué tal si ahora nos ponemos elegantes con la rolita The With Smoker's Dream de su álbum Tyranny Train? Esta pieza musical es como un cigarro que te fumas con mucho estilo, aún sabiendo que te hará daño, pero de igual manera no importa, y simplemente le das otra calada porque se siente delicioso. En esta canción, el hombre canta como si estuviera reclinado en un sillón de terciopelo rojo, con el piano llevándolo de la mano y una atmósfera que huele a humo de tabaco y corazones rotísimos. Can't make no money giving your stuff away. Why don't you do right? Y aún no terminamos, porque seguimos con la rolita de Wild Honey, también del álbum Tyranny Train. Esta es una pequeña joyita picarona, como si Hugh nos estuviera guiñando un ojo desde el escenario mientras toca. Ese ritmo ligerito y la energía suave de esta canción te hacen sentir como si estuvieras en el porche de una casa sureña de Estados Unidos. Ya saben, tomándote un té dulce, eso sí, con un poquito de bourbon, mientras la vida pasa lentamente. Honey, makes me feel like twice the man I used to be. Regresando al dramatismo que tanto nos encanta, vámonos con Tyranny Train. Exacto, la rolita que da nombre a su segundo disco. Con esta canción simplemente te dice: mira cómo transformo el género gospel en una oración bluesera para los corazones rotos. Es puro sentimiento en forma de nota musical, toda una odisea entre la fe y la duda. Eso sí, con el piano como el centro que lo une todo. Escúchenla con cuidado, porque podrían terminar gritando: ¡amén, hermanos! Para cerrar con broche de oro este paseo por algunas de sus joyitas musicales, aquí tienen After You've Gone, de su álbum Let 'Em Talk. ¡Uy! Aquí el señorón se luce. Su piano es como un susurro irónico al oído, diciéndote que aunque te vayas, él seguirá aquí, pleno y con un solo de piano que dice más que 1000 palabras. Es elegante, devastadora y honestamente es como para escuchar en un bar mientras decides si te pides otra chelita, un whisky en las rocas o simplemente vas a llorar bajo la lluvia. Now listen, honey, well I see. Y como plus, les dejo Battle of Jericho. Esta es la receta perfecta para un domingo lluvioso con ganas de sentirte un poquito divino y muy humano al mismo tiempo. Este tema está cargado de poder. Algo así como si estuvieras cantando cada uno de tus traumas emocionales a puro corito, pero con un piano de fondo que te abraza y te arropa. Jericho, Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Aquí el grandioso Larry
se transforma en tu pastor personal por unos minutos, solo que en lugar de Biblia te predica con blues. Y honestamente, ¿cómo no creerle más que a cualquiera que te aviente un sermón aburrido? Este episodio de Las Carencitas Descalzas fue traído a ustedes por Agujas hipotéticas Hugh. Ideal para todos los diagnósticos diferenciales que te regalan tus tíos en las cenas navideñas. Esas conversaciones donde parece que estudiaron en Princeton, pero se graduaron viendo series de médicos. Porque si vas a bajarle el ego a alguien, hazlo con clase británica, una ceja levantada y esa sonrisa sarcástica que dice: tengo razón, pero no te lo restregaré en la cara por ahora. Disponible en cualquier farmacia y laboratorio cerca de ti. Y bueno, mis pupilos del caos, así llegamos al final de este maravilloso y un tanto alucinógeno viaje por la vida y obra del señor Lowry. En esta ocasión recorrimos su faceta musical y diseccionamos su arte, cual cirujanos del blues. Su capacidad para transformar canciones que huelen a polvo de hace 100 años en auténticas obras contemporáneas, su elegancia desfachatada al momento de sentarse a tocar el piano y, por supuesto, ese toque de cinismo tan británico que nos pone la piel de gallina. Desde su reclamo bestial en You Don't Know My Mind hasta el golpecito juguetón de Wild Honey y todavía pasando por la soberbia resignación de The Weed Smoker's Dream, hemos comprobado que no solo domina el drama en pantalla, sino que también sabe cantártelo al oído. Eso sí, mientras remueve tus recuerdos más profundos con un solito de piano. Así que podemos decir que es un gran actor, músico y, en definitiva, un provocador de emociones con licencia internacional. Este episodio ha sido un intento humilde de rendirle homenaje a su grandeza sin pasarnos de cursis. Bueno, quizá un poquito. En fin, como todo buen episodio debe tener un cierre a la altura, aquí les dejo mi reflexión final. La música, y especialmente el blues, no es perfecta. Es cruda, sucia, tambaleante como la vida misma. El Hugh entiende eso y lo convierte en un arte tan honesto que cuando lo escuchas te sientes menos solo con tus propios pedos existenciales. Tal vez sea ese su mayor regalo, recordarnos que todos tenemos algo roto y eso también es parte de lo que nos hace especiales. Así que porfa, queridísimos pupilos del caos, no olviden pasar a nuestras redes sociales, busquen No Sean Flojos y díganos qué bandas o discos quieren que destrocemos cariñosamente en el siguiente episodio. Créanme, si tomamos nota, pero si no, de igual manera nos echamos alguna que otra bandita que consideremos chingona. Ya saben dónde encontrarnos, Las Carencitas Descalzas, en todas partes y al mismo tiempo. Y ya para despedirme, recuerden siempre vivir con una filosofía básica. Sí, el mundo es un desastre, pero como diría el hermoso Hugh, let him talk. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye. This is not a test. El contenido de este episodio fue creado con fines de entretenimiento y con una generosa dosis de sarcasmo e irreverencia. Las opiniones vertidas aquí son nuestra culpa Y solo nuestra culpa. Así que no vengan a llorar al DM. No somos expertas, pero sabemos de buena música, malas bromas y todo lo que hay en medio. Si te ofendiste, relájate. Tómate un cafecito, que la vida es corta y la música es larga. Nos vemos en el próximo Desmadre Sonoro.